Somos los autores de una película única en el mundo. Rodada en 3 dimensiones y narrada por nuestra voz interior. Esta es la película de nuestra consciencia. Tejida a base de sensaciones y que solo nos pertenecen a nosotros, este cuento interior, privado, íntimo, se está convirtiendo en objeto de estudio de la ciencia. En la mayoría de las culturas, el pájaro es la metáfora del alma. Pero, ¿podemos observar nuestra consciencia como observamos a los pájaros en los documentales? ¿Qué puede decir la ciencia sobre este yo que constituye nuestra experiencia de la vida y del mundo? Estamos ahí mirando el océano, escuchando el ruido de las olas, sintiendo la temperatura, percibiendo con los sentidos, experimentando el placer, el bienestar. Y todo esto nos provoca una emoción. La conciencia en ese momento, para mí, es la unión de cada una de esas partes. Y curiosamente, lo que otorga unicidad a la conciencia proviene muy probablemente del hecho de que todo esto me está sucediendo a mí. Es una experiencia de mi cuerpo. Ser consciente significa sentir lo que pasa en el interior y en el exterior de nuestro cuerpo. El componente realmente fundamental es lo que siento en mi interior. Sin esto, no hay consciencia. Antonio Damasio es conocido en todo el mundo por sus investigaciones sobre el cerebro, cuya complejidad está explorando. Para él, la conciencia es fruto del incesante ir y venir de las percepciones externas y las emociones internas. Eso que llamamos la mente no es otra cosa que el resultado de este intercambio entre nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea. Estamos hechos de materia. Esto es evidente. Nuestras células, nuestros tejidos, todo es materia. Todo está hecho de moléculas que a su vez están hechas de átomos y estos de partículas. Todo eso es materia, pero una materia organizada de forma extremadamente compleja. Y en este nivel de complejidad es donde algo nuevo emerge. Igual que un tornado provoca millones de acontecimientos interdependientes, los científicos sostienen que la consciencia surge de la actividad compleja de miles de conexiones que existen entre nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestro cerebro. ¿Cómo se entiende que la materia sea el origen de la mente? Durante la evolución, siempre ha estado muy presente la idea de trasladar al interior del organismo una representación del exterior. Y la conciencia, o eso que llamamos mente, es finalmente la capacidad biológica surgida a lo largo de la evolución de crear en nuestro cerebro una representación cada vez más sofisticada del mundo exterior. Para comprender el origen de la mente, es necesario tomar conciencia de la tarea de representación, interpretación y reconstrucción que hace nuestro cerebro.
Lo que vemos es una representación continua del exterior. Las ilusiones visuales nos ofrecen decenas de formas de manipular la conciencia libremente. Si, por ejemplo, miramos este tablero, vemos las casillas, un peón negro, otro blanco, no hay ambigüedad. Pero si lo miramos de cerca, el color de las casillas y de los peones es exactamente el mismo. Es el mismo nivel de grises que penetra en nuestra retina. ¿Qué está pasando? Hay una mancha oscura que bien podría ser una sombra. Parece que proviene del cilindro que se asienta sobre este tablero. Por lo tanto, nuestro cerebro sustrae inconscientemente la sombra de la imagen que percibimos y nos muestra el tablero tal y como sería si no hubiera sombra. Todos estos cálculos son inconscientes. Lo único de lo que somos conscientes es del resultado. Pero este ejemplo nos enseña que el cerebro hace cálculos complejísimos antes de que podamos acceder a la información consciente. Hay numerosos experimentos que nos permiten demostrar que el cerebro trata informaciones de las que no somos conscientes. Uno de ellos consiste en presentar muchos puntos amarillos alrededor de un punto central y tenemos que fijarnos solo y absolutamente en ese punto sin mover los ojos de él. Y veremos que si miramos durante un rato este punto central, los puntos amarillos que al principio eran visibles desaparecerán. Más tarde reaparecerán y sobre todo si movemos los ojos, tac, reaparecen para volver a desaparecer. Estos puntos son estables en nuestra retina y nuestro cerebro los trata como una información parasitaria. Probablemente los defectos de la retina, como los capilares que podrían estar delante de la escena visual. Así el cerebro los elimina porque solo le interesa la percepción del mundo exterior y esos puntos no parecen venir de fuera. Son muy estables para venir del exterior. Lo que vemos continuamente es una reconstrucción de la realidad exterior. Al escondernos su trabajo de reconstrucción, el cerebro nos da la ilusión de que percibimos el mundo y no su interpretación. ¿Cómo podemos saber entonces aquello que da origen a la conciencia? Hemos elegido una estrategia muy sencilla. Hemos tomado a algunas personas adultas, despiertas y conscientes, pero les hemos presentado la información al margen de la consciencia mediante imágenes subliminales. ¿Ve usted correctamente? Sí. Adelante. En esta experiencia presentamos una cifra durante un tiempo muy breve, 16 milisegundos. Le sigue un espacio en blanco y después unas letras en el lugar donde aparecía la cifra. Empezamos el experimento y como el lapso entre la cifra y las letras es bastante amplio, podemos identificar cada cifra y decir si se trata de un 4 o de un 1. Aceleramos progresivamente el tiempo de la presentación hasta los 66 milisegundos y algunas personas dejan de ver la cifra. Y cuando la pausa entre la cifra y las letras alcanza los 33 milisegundos, ya no conseguimos ver nada y la mayoría de la gente tiene la impresión de que ya no hay número. El número está ahí, pero no llega a nuestra consciencia. Gracias a la imagen médica, podemos seguir el tiempo completado de la secuencia temporal que conduce desde una cifra en la pantalla hasta su representación.
En primer lugar, el número debe llegar a la retina, cuyas neuronas son sensibles a las manchas de luz que componen la imagen. Entonces, este estímulo es tratado por las áreas de visión del cerebro y durante aproximadamente 200 milisegundos, estas áreas analizarán inconscientemente la forma y reconocerán qué objeto es. Pero el cerebro puede conocer el objeto antes de que lo hagamos consciente. Todavía serán necesarios 100 milisegundos más para que continúe la actividad cerebral y la imagen llegue al córtex frontal, al córtex parietal. Estas regiones se sincronicen y se pongan de acuerdo. Determinan que es una cifra, el 2, y solo entonces la representación se hace consciente. La actividad cerebral no es en absoluto la misma en función de si vemos o no el número. En ambos casos, el tratamiento inconsciente es idéntico. Pero cuando vemos el número, el cerebro destella. Ese destello es la firma neuronal de la conciencia. Hay sistemas del cerebro especializados, contienen información local y encapsulada. Hay un sistema para las caras, los lugares, las palabras escritas o habladas. En principio, estos sistemas no se comunican entre sí, aunque según nuestra teoría, la conciencia se basa en compartir información. Ser consciente significa poseer una información concreta al servicio de todos los tratamientos corticales que poseemos. No sabemos cuándo tiene lugar el primer momento de consciencia. Sería interesante saber cuándo sucede por primera vez. Es evidente que el bebé en el útero tiene movimientos que, aunque sean coordinados, pueden haberse producido de forma refleja, sin ser conscientes. Desde el principio, la consciencia comienza por las percepciones. ¿Qué sucede en el cerebro de un bebé que ve, escucha y siente placer? ¿A partir de qué momento podemos ver los primeros signos cerebrales de la consciencia? El problema con los bebés es que no pueden decir si son conscientes o no. Lo que hacemos es mirar directamente en el cerebro para ver si los mecanismos de la conciencia, reconocibles en los adultos, están presentes en el cerebro del bebé. Nos instalaremos delante de la pantalla. Vamos a mostrarle algunas caras durante espacios de tiempo cortos o largos y vamos a grabar su actividad cerebral al mismo tiempo. Vale. Los investigadores han medido la actividad cerebral de los bebés de 5 a 15 meses para intentar encontrar en su cerebro el destello característico de la toma de conciencia. Este estudio demuestra que un bebé tiene los mismos mecanismos de toma de conciencia que un adulto cuando se le muestra una cara. Durante periodos relativamente largos, la activación es tardía. Y en los periodos demasiado cortos como para que el bebé capte el rostro, la respuesta es de nivel 0, completamente plana. La única diferencia que podemos observar entre el adulto y el bebé es de tiempo. Los mecanismos son los mismos, pero el bebé tarda entre 3 a 4 veces más. Esta curva característica prueba que desde los 5 meses los bebés son conscientes de su percepción. Esta curva demuestra que aunque la cara haya desaparecido, el bebé sigue pensando en ella, focalizándose en ella, y se dice a sí mismo: acabo de ver algo interesante. He visto una cara. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la he visto? ¿Se parece a alguna otra cosa? Claro que no podemos saber lo que el bebé está pensando, pero sabemos que está pensando. Ser conscientes de una información no significa que tengamos conciencia de nosotros mismos. Desde los años 70, la experiencia del espejo nos permite comprobar este tránsito tan conocido del bebé. A los 2 años, el bebé es capaz de tocarse una mancha puesta en su rostro sin haberse percatado. Este experimento se ha filmado con un espejo de 2 caras. ¿Quién está ahí?
¿Quién está ahí? Con 24 meses, Flor pasa claramente la prueba. Melson, de 18, todavía no. ¿Sabes quién está ahí? Sí, lo veo en el espejo, pero ¿dónde está? Está aquí. Está ahí. Vemos claramente que se toca. Es completamente consciente de que lo que ve en el espejo es él mismo. Es interesante porque se trata de un movimiento muy complejo a nivel de consciencia, ser capaz de tocarse por lo que ve en el espejo. Mira lo que hago. Es como si avanzáramos por la vida construyéndonos en capas sucesivas, como si nos envolviésemos. Somos algo muy, muy, muy sensorial. Estamos justo en el corazón del reactor. Y poco a poco añadimos protección. Comenzamos a reconocernos, a vernos, a representarnos, a tener una imagen propia. Pero estas capas que contienen parte de nuestra realidad, al mismo tiempo están fabricadas con pensamientos, creencias, sistemas de valores que no nos pertenecen, pero que hemos tomado para adaptarnos al mundo, para ser amados. La base de todo es la necesidad de ser amados, por eso nos construimos todas esas capas. Este es el cerebro. Mira lo que hay dentro. Aquí pienso cosas. Aquí pienso que soy un caballo o que mis padres quieren que le recoja flores. Ya está. Mi cerebro está listo. La conciencia es como una imagen de nosotros mismos que nos refleja permanentemente. Procede de lo que percibimos a través de los sentidos, pero los sentidos solo pueden capturar aquello que se corresponde con lo que ya tenemos dentro, es decir, es una especie de filtro. Constantemente nos estamos contando una historia. Es algo que nos emociona a la vez que nos perturba. Nos contamos una historia para poder vivir nuestra propia historia sin darnos cuenta de que se trata de una historia. Como lo expresa bellamente Nancy Houston, somos la especie de los mentirosos. Nos contamos fábulas inocentemente. Con los mismos métodos que los fabuladores, creamos la ficción de nuestra propia vida. Nuestra conciencia es la representación del mundo al que pertenecemos, incluida dentro de nosotros mismos, y que se despliega como una historia. Hay 1000 formas de darnos cuenta de ello, pero un bello ejemplo es un vídeo alemán expresionista. Veréis formas geométricas, ese triángulo, una especie de rectángulo y después una pareja que llega. Hay interacción. Estos movimientos parecen una especie de conflicto con sus pausas. Vemos la mirada de ese individuo. Podemos incluso decir a qué sexo pertenecen, la forma redondeada, femenina, y esta masculina. Cada espectador puede diseñar su propia historia, está fuera de nuestro control. Miramos y nos contamos la historia. Cuando percibimos el mundo, esta representación que se construye en nuestro interior y que se hace consciente, es una representación que tiene forma de historia. Eso es. A salvo. Fin de la historia. Como estas figuras elementales no tienen ningún atributo por sí mismas, podemos ver que la historia viene de nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué le damos sentido? No sabría responder a esta cuestión, pero no podemos escapar del sentido, estamos prisioneros en él. La diferencia entre la realidad y la representación es lo que da lugar al sentido. A lo largo de los días, nuestra fábula interior se interrumpe, divaga y vuelve a empezar de nuevo. Dormidos o despiertos, concentrados o en la luna, nuestra conciencia oscila a su antojo de un estado a otro. Pero a veces, esta química sutil se apaga. La historia que nos da vida se para. Son los casos de estados de conciencia alterados. ¿Qué es la consciencia? ¿Cómo la explicamos? ¿Es una cuestión de actividad neuronal? ¿Sabemos dónde encontrarla? ¿Es este diálogo que tengo conmigo mismo en este momento? No. No podemos reducir la consciencia al simple hecho de tener o no un lenguaje o una comunicación. La vida produce la conciencia. Tenemos que vivir con Nathan. Lo poco que tenemos, que no es gran cosa, lo poco que tenemos, hay que estimularlo, este estado de conciencia. Sigue el espejo con los ojos. Otra vez. Genial. Fue un accidente de coche. Lo típico de alguien que va conduciendo demasiado rápido porque ha bebido. Y cuando llegamos, la policía nos dijo, no sabemos qué hacer con el niño está muerto. Lo llevamos al hospital a cuidados intensivos y estuvo en coma 4 años. Nathan, mírame. Nathan, ahora cierra los ojos muy fuerte. Ciérralos. Muy bien, genial. Genial, lo has hecho muy bien. Él siempre está buscando esa vocecita que le viene de cuando en cuando, pero que por desgracia no tiene todo el tiempo. A veces está completamente ausente. Puedes preguntarle, hacer lo que quieras, come, bebe, no importa, está completamente ausente. Y otros días está presente. No tengo voz. Estoy muerto. No estás muerto, Nathan. Todavía no. Estoy muerto. No, todavía no. Eso más tarde, ahora no. Cálmate, Nathan. Mamá está aquí. Él es un ser vivo con la conciencia disminuida. Así que los puntos de referencia que nosotros tenemos, él no los tiene. Se los llevó el coma. Nuestros pacientes no están dormidos o despiertos. Muy a menudo se trata de una continuidad de diferentes estados de conciencia alterada. No es un estado de conciencia como el nuestro. Este flujo continuo de pensamientos conscientes que todos tenemos, en su caso, se interrumpe. Es fluctuante. Cuando la consciencia de un paciente fluctúa, necesita comunicarse a través del lenguaje
o de algún otro código para que sepamos que está consciente. Pero los pacientes con parálisis no pueden revelar nada de su estado mental. Tras exámenes intensivos y repetitivos, más de un tercio de los pacientes en estado vegetativo consigue mostrar signos mínimos de conciencia, a pesar de las apariencias. Cuando los médicos se plantean la pregunta de la conciencia, lo que quieren saber es, ¿hay alguien ahí? O dicho de otro modo, ¿frente a mí hay alguien que piensa, que siente, que tiene una vida en primera persona? Mírame. Estoy aquí, a tu derecha. Mírame. Mueve los dedos, la mano, inténtalo. Si el paciente no puede comunicarse, debemos ver su actividad cerebral para comprobar su estado de conciencia. Te pondremos un casco de electrodos y escucharás unos sonidos. Es para ver si reaccionas a ellos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. La idea del test consiste en que cuando estamos conscientes, siempre somos conscientes de algo. Por ejemplo, los sonidos. Desde el principio vais a poder, aunque no os diga nada, tomar conciencia de los sonidos y de que el quinto es diferente. Y si registramos la actividad cerebral, veremos que el cerebro no solo procesa los sonidos, sino que ha comprendido que el quinto era distinto de los 4 primeros. Es una pequeña sorpresa y será capaz de provocar una toma de conciencia subjetiva. Ah, el quinto es diferente. Con este simple test auditivo, los investigadores han encontrado el medio de ver la huella de esta pequeña sorpresa en el cerebro. La presencia de esta huella indica que el enfermo está consciente. Aquí vemos que cuando hemos activado los sonidos, ha habido una respuesta de su cerebro a los primeros sonidos. Pero lo importante es que casi 3 décimas de segundo después de que el quinto haya sonado, y dado que este era diferente, inesperado, hemos tenido algo enormemente positivo, que no existía cuando el quinto sonido era como los demás. Es la señal de la toma de conciencia. En Milán, un investigador parece haber encontrado un medio todavía más radical para estudiar la conciencia en nuestro interior. Ha inventado una especie de conscientímetro que mide la amplitud de nuestros estados de conciencia y de vigilia. Cada día morimos. En el sueño profundo, nuestra conciencia desaparece. Cuando yo tenía unos 8 años, antes de irme a dormir, me esforzaba por llegar al límite. Quería sentir lo que es estar muerto. No es el silencio puro, ni tampoco el negro absoluto. Todo desaparece. Siempre me ha fascinado la frontera entre ser y no ser. Y cuando la conciencia se va, tenemos que entender lo que hace el cerebro. ¿Qué pasa ahí dentro? Marcello Massimini empezó estudiando su propio cerebro. Con 3 niños que se despiertan a menudo por la noche, consigue sin problemas entrar a voluntad en un profundo sueño sin sueños. La cuestión es, ¿qué cambia? ¿Existo o no existo? En ambos casos, la estructura del cerebro es la misma. Sabemos que el cerebro no se apaga. A veces la actividad cerebral es incluso más fuerte, pero la conciencia desaparece. Este es el misterio al que nos enfrentamos. Hemos partido de la idea de que observar la actividad no era suficiente. Era necesario golpear el cerebro y escuchar el eco producido por esta estructura. La idea de Marcello era administrar un impulso electromagnético y medir cómo esta señal se propaga en el interior del cerebro.
Esta es la sonda magnética. Envía 10.000 voltios en una fracción de milisegundo, es decir, un tiempo muy breve. Estos 60 electrodos registran la música eléctrica producida por mis neuronas cuando golpeamos. Este es el eco de mi cerebro. Así podemos ver el grado de complejidad. La sinfonía es compleja mientras estoy aquí y ahora, y debería ser sencilla y aburrida cuando estoy durmiendo. Vale, ya está. ¿Has dormido? Sí. Hace unos minutos yo no existía. Es todo. Ahora existo. Estoy seguro de ello. Es mi única certeza. Al comparar su cerebro despierto y después dormido, esto es lo que Marcello ha descubierto. En un cerebro despierto y consciente, el choque eléctrico reverbera durante largo tiempo y de forma compleja. Mientras que en un cerebro dormido, en un sueño profundo sin soñar, la rica conversación que existe durante la vigilia se transforma en un corto monólogo. Lo interesante es la respuesta durante el sueño. El cerebro siempre está activo, no se apaga, pero su respuesta es completamente diferente. Es anodina, local, y ha perdido totalmente su riqueza. El cerebro está activo, reacciona, pero ha perdido su complejidad. Medir esta complejidad significa medir nuestro estado de conciencia. Los cerebros en coma, anestesiados o dormidos, son siempre menos complejos que los cerebros despiertos y conscientes. Con estas medidas, los científicos pueden ya interpretar el fenómeno de la consciencia en términos puramente matemáticos. Todavía no podemos explicar la consciencia, pero podemos medir la complejidad de su eco. Este eco es la música de la conciencia. Es la reflexión de una estructura magnífica, de una catedral donde los ecos viajan y se propagan. Es la expresión de un potencial, un maravilloso trozo de materia. Cuando dormimos sin soñar, nuestra actividad cerebral es poco compleja. Pero ¿qué sucede cuando soñamos? Nuestro cerebro se desconecta del mundo, pero sigue generando personajes, simulando nuevos paisajes a partir de recuerdos adormecidos no conscientes. ¿En qué estado de conciencia o de inconsciencia estamos cuando soñamos? Los sueños. Un punto muy interesante. Freud los llamaba el camino real hacia la inconsciencia. Lo que no significa que sean inconscientes, porque el que sueña puede contar sus sueños. Somos conscientes de ellos. Cualquiera que nos diga que los sueños son inconscientes está tomando un atajo absurdo. El sueño es un estado de conciencia. En 1978, yo buscaba un medio para estudiar la conciencia. Tuve algunos sueños lúcidos que fueron muy sorprendentes. Estaba en un sueño y me sentía tan presente como lo estoy ahora.
El sueño lúcido significa soñar y saber que estás soñando. Mientras soñamos, tenemos la conciencia explícita de que estamos dentro de un sueño. A caballo entre el sueño y la vigilia, los sueños lúcidos son para Stephen LaBerge el medio ideal para descifrar nuestra conciencia. El investigador se mete de lleno en 37 años de sueños para registrar, descifrar de la forma más lúcida posible. Y descubre que la consciencia no es más que una clase especial de sueño. Así es como funciona. Durante la fase REM, el cerebro está encendido, está totalmente activo y es natural que produzca una simulación de la realidad. Cuando estamos soñando, solo utilizamos lo que ya está en el interior de nuestro cerebro. Se podría decir que percibir la realidad es soñar la realidad. Nuestra conciencia está limitada por la realidad física, mientras que soñar es percibir las cosas libremente, es decir, sin los límites de la realidad. Los sueños no están condicionados por las leyes de la física ni de la sociedad, solamente por nosotros. Si no soñáramos, probablemente seríamos más rígidos de pensamiento, menos creativos, menos flexibles de cara a la realidad. Los sueños son extraños, suceden cosas que no tienen sentido, y lo que llamamos extraño es la otra cara de la creatividad. La conciencia es un sueño. Creamos nuestra propia experiencia de la realidad. Todos estamos en la caverna de Platón y esta caverna está en nuestro cráneo. Estamos encerrados en este cráneo y no podemos ver otras imágenes que las que se proyectan sobre esta pantalla que atraviesa nuestros ojos y nuestros sentidos. La conciencia es el reino de las ilusiones. Cuando soñamos, tenemos la intuición de que nuestro espíritu se va de nuestro cuerpo. ¿Quiere esto decir que nuestra conciencia es nuestro espíritu? ¿Cuál es el papel de nuestro cuerpo en nuestra conciencia? ¿Sentirse a uno mismo no es también una ilusión? La conciencia que tenemos de nosotros mismos parte del cuerpo. Si nos preguntamos dónde estoy, nos identificaremos con el cuerpo. Es más, si alguien nos pregunta en qué parte de nuestro cuerpo estamos, no tendemos a identificarnos con el dedo meñique. Si nos lo cortaran, no nos gustaría, pero no tendríamos la impresión de haber perdido mucho. Pero si hablamos de la cabeza, tenemos la idea que es ahí donde estamos. ¿Cómo podemos tener un sentimiento de identidad que experimenta el mundo y que vive en el interior de nuestro cuerpo? Sigo pensando que es un misterio. Esta masa informe que podemos coger con las manos, ¿cómo llega a fabricar un individuo? Con todos sus recuerdos, sus experiencias, su personalidad y sus valores.
Estamos en Estocolmo, en la iglesia donde Descartes fue enterrado en 1650. Una de las ideas clave de Descartes era que el alma y el cuerpo físico están hechos de sustancias distintas. Irónicamente, 16 años después de ser enterrado, su cuerpo fue trasladado a Francia. Pero no su cuerpo entero. Alguien había robado su cabeza. Es una verdadera paradoja para alguien que pensaba tanto en la unión del alma y el cuerpo, haber sido enterrado sin cabeza. Con nuestros experimentos, hemos desafiado a Descartes. Hemos creado unas imágenes corporales de tamaño natural en las que modificamos la experiencia que tenemos respecto a nuestro cuerpo. ¿Qué apariencia tiene y dónde se encuentra? Pondré tus piernas rectas. Bien. Ahora colocaré 2 electrodos sobre sus dedos para poder medir su ansiedad. ¿Vale? Vamos a ponerle el casco. Mueva un poco la cabeza. El sujeto de la prueba lleva un casco con 2 pantallas conectadas a 2 videocámaras situadas en la cabeza de la muñeca, mirando hacia abajo. Primero tocamos a la muñeca, sus piernas, por ejemplo, y al mismo tiempo acariciamos las piernas de la persona, sincronizando los toques de la forma más perfecta posible, sin dejar de acariciar las mismas partes de los 2 cuerpos en la misma dirección. Y como las caricias son simultáneas, el cerebro interpreta estas sensaciones visuales y táctiles como «soy la muñeca». Cuando amenazan el cuerpo de la muñeca, sentimos mucho miedo. Empezamos a sudar. Y esto podemos medirlo. Es una prueba objetiva. El sentido común nos dice que tenemos un cuerpo, que vivimos en un mundo real. Eso es. Pero este experimento nos dice que no es así de simple. La experiencia consciente que tenemos del mundo y del cuerpo es una creación. Es una experiencia creada por nuestro cerebro. La conciencia y el pensamiento no están separados del cuerpo. Ambos están muy íntimamente unidos. Para los científicos, nuestros pensamientos y nuestras emociones no surgen de un espíritu inmaterial, sino de un cuerpo, y especialmente de un órgano, el cerebro. Nuestro más pequeño deseo y cada una de nuestras decisiones estaría registrada aquí, en el entramado de nuestras neuronas, bajo la forma de un código todavía misterioso. Pero todavía no sabemos quién decide en mí. En la escuela, a menudo resolvía problemas de matemáticas o de física por placer. Si me bloqueaba, la idea del placer me ayudaba a encontrar una solución diferente. Y la solución surgía en mi mente. Eso me fascinaba porque yo me preguntaba, ¿quién hace los cálculos? ¿Quién resuelve el problema? En Berlín, John Dylan Haynes busca la huella cerebral de nuestro libre albedrío.
Ya hemos demostrado que podemos predecir las intenciones de alguien a partir de su actividad cerebral. Pero la gran pregunta es, ¿podemos decir anticipadamente qué decisión tomará alguien en el futuro? ¿Será posible, gracias a un escáner, predecir las elecciones de una persona antes incluso de que sienta que se ha decidido? Es un experimento muy simple. Hay dos botones, uno a la izquierda y otro a la derecha, y tienen que decidir libremente cuál apretar. Es una elección libre. Para estar seguros de que la elección es totalmente libre, el investigador propone una alternativa muy limitada. La persona pulsa en unos botones que no encienden nada. Después, dispone de todo el tiempo que desee para decidirse. La firma cerebral de esta decisión sin consecuencias es muy sorprendente. Podemos predecir la elección de una persona a partir de su actividad cerebral hasta 7 segundos antes de que piense que ha tomado su decisión. 7 segundos. Un tiempo increíblemente largo. En el cerebro de las personas testadas, hemos encontrado dos regiones determinantes para decidir. Atendiendo a los voxeles, pequeños fragmentos que se parecen a cristales de azúcar, vemos que algunos de ellos se activan cuando estamos a punto de elegir el botón izquierdo, y otros lo hacen cuando vamos a elegir el derecho. Así, el resultado de la resonancia nos dice qué decisión tomará. Y en ese caso, la conciencia no tiene ninguna influencia causal en lo que pase. Puede ser que guarde lo sucedido en la memoria o que solo sirva para mantenernos informados. Este experimento solo hace la prueba sobre una minúscula decisión sin ningún objetivo. Pero ¿qué sucede con nuestras decisiones complejas? ¿Surgen de una suma de pequeñas decisiones tomadas en secreto por nuestras conexiones neuronales? ¿O bien existe un yo consciente capaz de influir en nuestros mecanismos inconscientes? Si por libre albedrío entendemos la inocente afirmación de que podemos tomar una decisión independientemente de nuestro cerebro, entonces las investigaciones actuales son bastante claras al respecto. No existe el libre albedrío. El sentimiento de libertad es en parte una construcción de nuestro cerebro. Ponemos en marcha todos estos circuitos de nuestro cerebro y activamos los sistemas de valores registrados en él por nuestros genes y por nuestra educación. Así tomamos una decisión que llamamos libre. No debemos pensar que estamos capacitados para un nivel de decisión más allá. Nuestra conciencia soporta decisiones que son como la cumbre del iceberg, surgidas de las profundidades de nuestros circuitos no conscientes. Es posible que haya un 95 o un 98% de actividad cerebral inconsciente. Lo que considero como mi yo existe en gran medida al margen de mí mismo. Pero eso no significa que nuestra conciencia no juegue ningún papel en nuestros procesos inconscientes. Nuestro cerebro es una máquina biológica tan extraordinaria que se transforma por su propia actividad. Cuanto más circula una información por nuestro cerebro, más profundamente se graba en nuestras conexiones nerviosas. Estos caminos no conscientes son el terreno sobre el que crecen nuestros pensamientos.
El trabajo del cerebro es producir pensamientos, igual que los pulmones respiran o el corazón late. No tenemos que preocuparnos de nada, él lo hace solo. El problema es que mi cerebro hace el trabajo en función de mi temperamento, de mi patrimonio genético, de mi pasado. Pero mi parte de libre albedrío, la parte que toma las decisiones, mis valores, no influyen mucho. Cuanto más consciente soy de lo que me está sucediendo y mayor conciencia tengo de cómo estoy viviendo mi vida, mi experiencia, más aumenta mi libertad. En 1992 salieron a la luz los primeros estudios que mostraban que la psicoterapia modificaba la dinámica del cerebro. Es un dato histórico, porque por primera vez se comprobó que los esfuerzos puramente psicológicos y comportamentales modificaban el funcionamiento de un órgano, en concreto el cerebro. La meditación produce el mismo efecto. Visto desde fuera parece mágico, pero en realidad es lógico. El cerebro es un órgano como los otros. Si entreno mis músculos, voy a desarrollar mi fuerza. Y si entreno con regularidad mi cerebro, desarrollaré ciertas capacidades cerebrales. Pero ¿cómo puede la consciencia influir en el funcionamiento de nuestro cerebro? ¿En qué medida podemos atrapar la pequeña parte de libertad que nos ofrece nuestra conciencia? Volvemos al grupo de estudio del coma en Lieja, donde Stephen Laureys, Antoine Lutz y Marcello Massimini realizan un nuevo experimento: medir la complejidad de la actividad cerebral de Mathieu Ricard en diferentes estados de consciencia. Mathieu Ricard es extraordinario. Tiene una tesis en biología molecular con un premio Nobel en el Instituto Pasteur. Y también ha estudiado durante más de 30 años con grandes maestros de la tradición budista. Ha realizado entre 30 y 50.000 horas de meditación. Y puede pasar fácilmente por diferentes estados, como este de presencia abierta que nos interesa hoy. Perfecto. Ahora a comer. He pasado 12 horas seguidas, 2 días en un escáner, etc., situándome en diferentes estados. Desde la presencia abierta, que es el estado de conciencia más claro y lúcido, hasta un estado que llamamos de opacidad cognitiva inducida, que es un término técnico para designar el estado de máxima estupidez que podamos imaginar, un estado de torpeza autoinducida. ¿Qué sucede en el cerebro de Mathieu Ricard cuando por propia voluntad y de forma subjetiva pasa de un estado de conciencia aumentada a un estado de conciencia disminuida? El resultado de este experimento es sorprendente. Mathieu Ricard consigue solo a través de su pensamiento cambiar la complejidad de su actividad de un 20 a un 30%. Estos resultados son muy preliminares. Harán falta otros estudios estadísticos para ver si esto no es una excepción. De todas formas, sería extraño que esto fuera casualidad, porque lo hemos hecho durante horas y cada vez que caigo en ese estado de torpeza, bajo del 20 al 30%. Cuando vuelvo a la plena conciencia, la actividad remonta. En mi opinión, esto es una evidencia. Nuestro cerebro puede modificar su propia forma de funcionamiento, y solo con el pensamiento. La ciencia redescubre poco a poco que ciertas prácticas de la mente tienen una acción real sobre nuestros cerebros. Pueden literalmente transformarlos en su estructura y en su funcionamiento más íntimo.
Pero ¿dónde está el puesto de control que engendra tales cambios? ¿Por qué es tan inasequible? No existe un yo aislado. No existe un puesto de control en el cerebro. La neurociencia es taxativa. No hay puesto de control. Lo que hay es un flujo de conciencia dinámico y cambiante. Un flujo experiencial. Momento a momento, cada uno determina el estado del siguiente. Y el conjunto de experiencias pasadas hace que mi estado presente refleje la historia de este continuum. Unas las recuerdo, otras no. Pero en esto consiste este continuum. No hay más. Nuestra consciencia está unida a la actividad biológica del cuerpo, en continuidad con el mundo que nos rodea. Pero tenemos un pequeño margen de maniobra. Tenemos el poder de modificar la historia que nos contamos a nosotros mismos. Para darle sentido al mundo, nuestro cerebro concibe las categorías y los límites. Vemos el mar a un lado y la arena al otro. Pero cuando nos acercamos, esta frontera desaparece. ¿Dónde comienza el mar y termina la playa? ¿Dónde empieza la consciencia? ¿Dónde termina? No existe un yo aislado que decide, separado del mundo, sino una red de relaciones hipercomplejas. Nuestra conciencia es una historia. Ese cuento colectivo, a la vez que singular, nos habla de la complejidad del mundo, de la inconsciencia maravillosa de los miles de fenómenos que hormiguean entre nosotros y a nuestro alrededor.